marco del ciclo de charla de los viernes, charla y barra que estamos haciendo acá en el local del partido, venimos tratando distintas temáticas, hicimos un balance y una perspectiva de las elecciones, hicimos una charla sobre la situación de la lucha de la mujer también a lo largo de lo que fueron estos 12 años de kirchnerismo y la perspectiva que tenemos, ¿no es cierto?, de cara a lo que fue a la perspectiva que se abre con el gobierno macrista. Ahora, el tema de hoy me parece muy interesante, que es el tema de Medio Oriente, la situación de Siria, la crisis en Medio Oriente y la crisis mundial. Y bueno, nos va a dar de nuevo la compañera Victoria. Siria, ¿cómo arranca? Digamos, en Siria hay una guerra. Y ahora vamos a ver qué tipo de guerra es. Es decir, en principio es una guerra civil, es decir, se enfrentan distintos sectores de la sociedad distintos sectores de la sociedad de Siria, y tiene la particularidad, digamos, que durante todo un periodo esos distintos sectores, digamos, fueron apoyados por fuerzas extranjeras y actualmente incluso en la guerra están interviniendo directamente esos países extranjeros. ¿Cuál es el origen de la guerra civil en Siria? Empezó como un episodio de lo que se llama la Primavera Árabe. La Primavera Árabe es el nombre que se le ha puesto a una serie de levantamientos populares que ha habido en el Medio Oriente, que arrancó en Túnez, digamos, después siguió en Egipto y después tuvo como una segunda oleada donde tuvieron Yemen, Libia, Siria, Bahrein, es decir, fueron otros países, digamos, de la región entrando en una misma situación de movilización de las masas y de reclamos hacia el poder político. ¿Qué característica tiene la Primavera Árabe? No es abiertamente, digamos, pues en algunos lugares adquirió características revolucionarias, en el sentido que había un planteo, digamos, de poder por parte de las movilizaciones populares, objetivo o subjetivo. A veces. ¿En qué época era eso? ¿Cuándo arranca la Primavera Árabe? En 2010. En 2010 el primer proceso, digamos, en Túnez, que es el más importante, digamos, y el que, si se quiere, después prende como un reguero de pólvora. Túnez y Egipto a la vez, los dos primeros lugares donde arranca, digamos, la Primavera Árabe, fue lo que tuvieron un alcance político más profundo, en el sentido, digamos, del grado de confrontación al que se llegó, el nivel de organización que llegó a tener la movilización, etc. Los otros, digamos, en parte también porque el imperialismo ya estaba ¿cómo se llama? No le fue tan inesperado, intervinieron anticipadamente en los demás procesos tratando de condicionarlos. Pero bueno, Siria arranca las movilizaciones en marzo del 2011 contra el régimen político de Siria, contra el presidente de Siria. En realidad Siria es una república desde 1946 y es un régimen semipresidencialista, pero en la práctica funciona, digamos, prácticamente como una dictadura, en el sentido que hay el cargo ese prácticamente hereditario al interior de la familia del actual presidente, que se llama Al-Assad, y a la vez es un régimen de camarillas, en el sentido más tradicional del término, es decir, que hay ciertos grupos de poder económico, digamos, que a la vez manejan el aparato del Estado. Estos tipos de regímenes fueron los que todos los levantamientos de la llamada Primavera Árabe fueron contra este tipo de regímenes. Y acá es importante, digamos, nosotros nos hemos ocupado de destacar mucho esto, no son solamente levantamientos por las reivindicaciones políticas, es decir, por el hecho de que no hay democracia, de que hay partidos de la oposición que están proscriptos, que no puede haber libre debate político, de que hay represión recurrente por parte del Estado, sino que esto ha sido fogoneado por la propia crisis mundial en el sentido de que hay reivindicaciones económicas, es decir, hay necesidades insatisfechas por parte de las masas, malos salarios, precarización laboral, etc. Y a eso se le suma el problema de la opresión política. Entonces la Primavera Árabe tiene como estas dos vetas, es decir, hay a quienes quieren limitar los reclamos de la Primavera Árabe solamente a un planteamiento político, pero no es esa la realidad. La guerra, el proceso en Siria a la vez tiene una naturaleza social compleja, digamos. Nosotros desde el principio de este proceso siempre, digamos, nos esforzamos por caracterizar qué sectores están enfrentados, digamos. Y eso hasta el día de hoy es difícil decirlo. ¿Quiénes son los que se movilizan, digamos? Que hay una movilización de características populares contra Al-Assad está clarísimo, digamos.
sobre todo en los principios del conflicto, esto estaba muy claro, digamos, porque arrancaron como protestas pacíficas las movilizaciones y producto de la represión que ejercía el gobierno, eso fue potenciando la misma movilización y también, digamos, pasó a la movilización también adquirió la forma de resistencia a esa represión, es decir, la represión que perseguía el objetivo de que la gente se vaya a su casa y se quede tranquila, lo que hacía es potenciar y la gente salía a resistir esa protección y eso fue lo que inició la guerra civil, porque de hecho originalmente las protestas eran pacíficas. La guerra, es decir, empezó a adquirir características de un enfrentamiento armado producto de la represión que ejerció el gobierno. Pero ¿por qué es compleja? Primero porque en Siria, digamos, no, como se llama, está muy mezclado, como en casi todo el Medio Oriente, el problema, digamos, de la lucha de clases, digamos, de la lucha entre los patrones y los trabajadores, o entre las distintas clases sociales, digamos, la clase media, los trabajadores, el capitalista, con lo que son las luchas étnicas religiosas. Después vamos a ver más en detalle ahí, pero en Siria, digamos, hay mucho de esos enfrentamientos, digamos, que para nosotros son enfrentamientos subsidiarios al enfrentamiento propio de la lucha de clases, pero está muy mezclado, digamos, con la lucha étnica religiosa. Y en segundo lugar es complejo de analizar porque también hay muchos países extranjeros y fuerzas políticas del extranjero que intervienen en Siria, con lo cual es difícil decir, digamos, bueno, dónde están los buenos, dónde están los malos, digamos. Nosotros sí tenemos más o menos en claro, digamos, porque tenemos un criterio para analizar este tipo de procesos, digamos, pero varios vaivenes que ha tenido el conflicto han tenido que ver con esta complejidad. La crisis, digamos, el proceso de la guerra en Siria ha tenido como 4 grandes etapas. La primera es lo que les estaba contando recién, es decir, arrancan como un episodio de la primavera árabe, es decir, es netamente un avance de las masas sobre el poder político, protesta pacífica, represión por parte del gobierno y resistencia por parte de la población. Represiones sangrientas, digamos, y descaradas por parte del poder político, y entonces, digamos, esa resistencia a la represión empieza, digamos, a darle, digamos, no solamente continuidad al conflicto, sino profundidad. Es decir, porque si hay continuidad, digamos, en la movilización, lo que quiere decir es que la salida que está tratando de implementar el poder político fracasa, y eso es lo que le va dando a la rebelión, digamos, la característica en principio de una revolución. Cuando uno empieza a rechazar, digamos, o a negar la autoridad del Estado para obligarlo a uno a volverse a su casa, que es la represión, digamos, eso empieza a adquirir en principio, es decir, para nosotros la situación revolucionaria tiene varios factores que la definen. Es decir, de hecho nosotros nunca caracterizamos que en Siria había sido un proceso abierto, etcétera, pero nunca dijimos hay una revolución en Siria, porque para que haya una revolución se tiene que dar una serie de factores que, digamos, que en Siria nunca se dieron. Pero sí hubo un proceso, digamos, de rebelión popular profundo. Una segunda etapa, digamos, de este primer periodo, que es vinculado, digamos, a un episodio de la primavera árabe, tuvo que ver con que el ejército en Siria, digamos, que es una de las bases de sustento del gobierno, está formado por una facción de los musulmanes. Usted sabe, esto lo voy a explicar después mejor, pero le explico brevemente. Siria es un país donde la mayoría es decir, tiene una mayoría de población musulmana, es decir, son de confesión musulmana. Independientemente de la etnia a la cual pertenezcan, son musulmanes. Dentro de los musulmanes hay como 2 grandes ramas, que son los chiitas y los sunitas. En Siria, la mayoría de la población son sunitas, pero el gobierno es una fracción del chiismo. Esto, digamos, ha sido un factor de crisis durante mucho tiempo, digamos, y en este caso no fue la excepción. El ejército está formado básicamente por generales, militares, etcétera, que pertenecen a esta fracción del chiismo, que son los alawitas. Y entonces, digamos, es un gobierno muy leal al presidente. Cuando empieza la represión, digamos, como hay que reprimir a más gente, el gobierno empieza a reclutar a más gente al ejército. Y tiene que reclutar a otros sectores, digamos, que no le son tan leales o que no son tan confiables. Bueno, al reclutar a estos nuevos sectores, muchos de los cuales pertenecen a la fracción sunita, el ejército se hizo como más endeble y empezó a haber deserciones del ejército, es decir, gente que se pasaba de bando, decía, yo no puedo reprimir porque acá está mi mamá, no sé,
decir, se pasaban de bando y eso le fue dando a los rebeldes, es decir, a los que estaban rebelados contra el gobierno, armas para enfrentarse al ejército, ¿se entiende? El primer episodio de armamento, es decir, de conflicto armado, tuvo que ver con las deserciones del ejército, que lo que hacían era darle armas a los rebeldes. Tipo que se pasaba de bando, se llevaba el fusil y con eso podía enfrentarse. La segunda etapa del conflicto en Siria tiene que ver con que, como esta situación se prolongaba, los países de la región, digamos los países más poderosos de la región, y muchos de los cuales son en realidad prolongaciones de la política del imperialismo ahí, básicamente Turquía, que es uno de los países limítrofes con Siria, pero también los países del Golfo, principalmente Arabia Saudita, que son monarquías regímenes muy reaccionarios y abiertamente proimperialistas, porque Turquía tiene como una aspiración, digamos, a tener su juego propio en la región. Así, en el caso de Arabia Saudita también hace, digamos, su juego propio, digamos, pero son abiertos toda la vida, han estado casados hasta la muerte con los yanquis, digamos, y también hacen su propio juego, digamos, pero todos estos países empezaron a tener una intervención o empezaron a ver con preocupación el proceso en Siria, y el mismo Estados Unidos y la Unión Europea, es decir, pero esos fueron los principales actores, empezaron a armar a los rebeldes con la idea de, ¿cómo se llama?, de hacer caer al Assad, que es de la fracción chiita. Es decir, todos estos países que mencioné yo son defensores, digamos, de los regímenes sunitas del Medio Oriente. Es decir, Turquía y Arabia Saudita, porque ellos mismos son estados teocráticos, digamos, son estados confesionales de la fracción sunita, y en el caso de Estados Unidos, bueno, porque todos sus aliados regionales son así. Y esto hizo que también los países chiitas, que son la minoría, pero son básicamente Irán, el Hezbollah, que si bien no es gobierno, digamos, es una fuerza social importante en el Líbano, empiecen a apoyar al gobierno de Al-Assad. Y el otro que apoyaba al gobierno de Al-Assad era Rusia, porque Rusia, digamos, tiene en Siria su único aliado en el Medio Oriente, y aparte tiene muchos negocios con Siria. Entonces, eso hizo, digamos, que empiecen a intervenir un montón de fuerzas extranjeras en el proceso, en una primera instancia armando a las distintas facciones, digamos, a las distintas fracciones, y apoyando los combates. ¿Sí? Acá fue, digamos, particularmente importante, digamos, el armamento de los rebeldes por parte de todas estas fuerzas. Y a la vez empezaron a surgir, perdón, me olvidé, en el primer periodo surgieron algunos organismos importantes, como si fueron los consejos locales de coordinación, que eran como especie de consejos que había en las distintas provincias, porque las protestas en realidad arrancan en la zona rural y después se van acercando a las ciudades, pero durante todo un primer periodo Damasco y Alepo, que son las dos principales ciudades de Turquía, no tenían, digamos, no había llegado las protestas contra el gobierno ahí. Esos consejos, digamos, fueron los organizadores de toda la movilización en el primer periodo. Como contrapartida, digamos, la oposición, digamos, política y de características burguesas formó una especie de organismo en el exterior, en Turquía funcionaba, que se llamaba el Consejo Nacional Sirio, que era una copia en realidad de lo que se había ocurrido en Libia. En Libia, en el tramo final, digamos, del régimen de Gaddafi, los opositores armaron como un gobierno paralelo fuera del país. Y acá hubo un intento prematuro de armar eso. Sí, pero el Consejo Nacional Sirio siempre fue un blef en el sentido que había fuerzas muy heterogéneas y sobre todo había una gran diferencia con lo que había sido el proceso de Libia, en el sentido que ellos no controlaban ninguna zona del territorio, es decir, era un gobierno que no tenía ni base social ni base territorial, entonces, digamos, eran unos charlatanes que estaban ahí en Siria, digamos, pero había una clara diferenciación entre estos dos organismos, es decir, si bien los dos se reivindicaban opositores al régimen de Al-Assad, es decir, los consejos locales, digamos, era lo que estaban, digamos, enfrentándose en los hechos, y los otros era lo que estaban conspirando afuera, digamos, para armar una sucesión política sobre Al-Assad. En el segundo periodo, entonces, lo que estuvo en discusión con toda esta intervención de los países extranjeros es si el proceso de Siria avanzaba en un sentido revolucionario o contrarrevolucionario. ¿En qué sentido? A ver, ahora vamos a ver después que los países fueron cambiando muchas veces de posición. Originalmente, Estados Unidos, es decir, Turquía, etc. Turquía era el país que más quería, digamos, que Al-Assad caiga. Primero porque son sunitas y Al-Assad es chiita. Y segundo porque Turquía veía la posibilidad, digamos, de quedarse con una parte de Siria, es decir, para sí misma. Es decir, y resolver otro problema que tiene Turquía, que después lo vamos a ver mejor, que es el de los kurdos. Es decir, los kurdos es un problema, digamos, nacional que está metido dentro de Turquía,
que para Turquía sería importante, digamos, quedarse con una parte de Siria. Pero Estados Unidos, es decir, cada uno, digamos, representando a estos dos sectores en pugna, lo que trataban de hacer era básicamente una salida ordenada. Es decir, todavía no se discutía, digamos, al principio todos decían, bueno, que Al-Assad se tiene que ir, digamos, Rusia era el único, Rusia, Irán, digamos, Hezbollah, los que decían, no, no se tiene que ir. Pero el imperialismo, es decir, la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, lo que planteaban era, bueno, que caiga este tipo y pongamos un gobierno títere, digamos, nuestro, y lo que estaban viendo es de qué forma hacerlo. ¿Qué dificultades había? Bueno, primero que este Consejo Sirio no daba pie con bola, es decir, no, era abstracto, es decir, porque no manejaba a nadie, digamos, no controlaba ningún sector del territorio. Es decir, y esto costaba, y aparte digamos que Al-Assad tenía poder, porque una parte importante de la burguesía siria lo apoyaba a Al-Assad, no solamente porque hacían negocios, digamos, en un régimen de camarilla. Segundo, la caída de Al-Assad planteaba una especie de desmembramiento de Siria, y eso a la burguesía siria no le conviene. Es decir, que el país quede desarmado como país unificado. Y después también había minorías, digamos, religiosas y étnicas que lo apoyaban también al Assad. Básicamente los cristianos de Siria lo apoyaban al Assad y también los kurdos. En el norte de Siria hay una comunidad kurda que lo apoyaba al Assad porque estos sectores, digamos, sunitas que se estaban enfrentando a él no defienden su derecho, digamos, los kurdos lo que quieren básicamente es ser una nación independiente, digo, son una nación que no tiene Estado. Son como una nación que está repartida en 4 países y ellos reivindican, digamos, varios, digamos, no sé, como el País Vasco, como Barcelona, reivindican la autonomía una autonomía de su territorio. Este periodo, digamos, llega a su fin con un desarrollo interno del propio proceso que tiene que ver con la aparición y el ascenso del Estado Islámico. En toda esta, digamos, incapacidad del Consejo Nacional Sirio para ser un actor relevante, fue tomando protagonismo dentro del Consejo Nacional Sirio una organización que se llama los Hermanos Musulmanes, que son también una organización, digamos, vinculada al sunismo, y que han tenido actuación, digamos, tuvieron una actuación en Egipto, etcétera, etcétera, pero bueno, tuvieron cada vez más importancia en el proceso de Siria, pero, digamos, eso quedó medio en veremos, digamos, y el Estado Islámico, digamos, al fortalecerse en Irak, básicamente, después pudo tener otro protagonismo en Siria. Es decir, el Estado Islámico es una organización armada, que los occidentales le dicen es una organización terrorista, que surge al final de la guerra de Irak, es decir, financiada por el propio imperialismo, por el Estado de Israel, etcétera, para mantener a raya al propio gobierno de Irak, es decir, para generarle problemas y debilitar políticamente al gobierno de Irak y mantenerlo a raya, digamos, evitar que adquiera una posición independiente. El gobierno de Irak es un gobierno chiita y el Estado Islámico es sunita, digamos. Para que se den una idea, digamos, de todas las organizaciones estas armadas que le dicen terroristas en Occidente, que están en Medio Oriente, los talibanes, el Hamas, los Hermanos Musulmanes, el Estado Islámico, Al-Qaeda, todos esos son sunitas. El único que es chiita es el Hezbollah, que es el que está en el Líbano. Bueno, entonces, digamos, el Estado Islámico arranca siendo, digamos, una fuerza financiada por el imperialismo, puesta en pie por el imperialismo y por el sionismo para limitar el poder del gobierno de Irak. Y sobre el final de la guerra de Irak, los tipos se repliegan, digamos, se van al norte de Siria porque estaba en peligro su supervivencia, digamos. En el norte de Siria, que es justamente la parte donde viven los kurdos de Siria, los tipos se rearman, se empiezan a reorganizar y una vez que se fortalecen, empiezan a tratar de conquistar regiones de Irak. ¿Cuál es el objetivo del Estado Islámico? Formar un Estado islámico, es decir, un Estado de características teocráticas, es decir, es un Estado donde el poder político y el poder religioso son lo mismo. De hecho, ellos hoy, hace no sé, cerca de un año, se han declarado el único califato moderno. Si el califato es como una especie, como el Vaticano, digamos, es un Estado que es a la vez el poder político y el poder religioso son lo mismo. El califa es como el papa, digamos, un tipo que reina en su reino, digamos, y reina también sobre una comunidad
autonomía religiosa. Es decir, lo que Israel quiere hacer en el Eretz Israel, es decir, en la tierra histórica de Israel, que es limpiar a todo el resto de las etnias y de las otras religiones y armar un Estado solamente de judíos, eso es lo mismo que quiere hacer el Estado Islámico en todo el Medio Oriente. Por supuesto con los árabes y aparte de confesión musulmana. Entonces los tipos se fortalecen, empiezan a avanzar sobre Irak y avanzan rápidamente sobre Irak, porque en Irak el gobierno es muy débil, es decir, y el ejército iraquí es muy débil y está desmoralizado, digamos, por el gobierno de Irak es parte como un gobierno títere, digamos, no es un gobierno representativo de la realidad política y social del país. La aparición del Estado Islámico plantea entonces por primera vez en el conflicto el desguace de Siria, es decir, la división de Siria en distintas regiones. Es decir, en principio una parte que quedaría, digamos, para el Estado Islámico, otra parte que quedaría para el Assad, es decir, porque ya la ocupación territorial, y otra parte que sería de los sunitas. Es decir, y esto empieza a generar problemas, porque si bien algunos apoyan este desmembramiento, a otros no les conviene, o al menos no saben prever las repercusiones que eso podría tener. A la vez la aparición del Estado Islámico cambia todo este sistema de alianza previo que yo le decía. Estados Unidos, es decir, la Unión Europea, etcétera, empiezan a ver, digamos, que frente al avance del Estado Islámico, por ahí haya que sostener a al-Assad como el mal menor. ¿Entiende? Es decir, o que en este momento no es el mejor momento para tirar abajo un gobierno si no tenemos con qué reemplazarlo, porque si no tenemos con qué reemplazarlo avanzan estos tipos. Estos son fascistas, es decir, son tipos que quieren suprimir, digamos, cualquier disidencia y que a la vez quieren formar un Estado puro en el sentido de no ninguna convivencia pacífica con otro credo, etc. En este tercer periodo también aparece otro proceso importante, que es que empieza a surgir un principio de reorganización de los kurdos en las distintas regiones. En Irak, digamos, producto del propio régimen político y de la debilidad del Estado, desde hacía tiempo se había formado, es decir, Irak funciona como si fuese Argentina, digamos, en un gobierno federal, es decir, donde las regiones tienen su autonomía, y había una región en el norte de Irak que es el Kurdistán Oriental, no me acuerdo el nombre que tiene ahora, digamos, pero era como una provincia de Irak que era autónoma, digamos, y que la manejaban los kurdos, es decir, elegían su propio gobierno, pero es una provincia kurda dentro de Irak. Irak e Irán tienen más o menos la misma cantidad de kurdos, sí, pero Turquía, digamos, tiene el 75% de los kurdos viven en Turquía y una minoría, digamos, vive en Siria. Bueno, en Turquía hay desde hace tiempo una guerra de guerrillas con una organización que representa a los kurdos contra el gobierno turco que justamente oprime, digamos, a los kurdos. Y lo que fue ocurriendo es que estos dos sectores de los kurdos, es decir, la provincia kurda de Irak con la guerra de guerrilla de Turquía, colaboraron, digamos, a la reorganización de los kurdos del norte de Siria. Como yo le dije, los kurdos de Siria apoyaban al gobierno de al-Assad. ¿Por qué? Porque los sunitas no le garantizaban, digamos, el reclamo, es decir. Es más, al-Assad permitió, digamos, que se empiece a formar una región autónoma de los kurdos de Siria. ¿Por qué? ¿Qué decía? Esto va a hacer que Turquía quiera bombardear, digamos, es decir, quiera bombardear a Siria, y entonces esto va a generar, digamos, como un reclamo patriótico. Es decir, diciendo, yo dejo, digamos, armo esto acá, que sé que a Turquía le va a dar en la yugular acá, porque Turquía, si todos los kurdos del resto de los países se arman, seguramente eso favorece a que se rearmen los kurdos de Turquía. Entonces, ¿qué decía al-Assad? Yo dejo que allá en el norte mis kurdos se organicen, porque eso va a hacer que Turquía se ponga loca, y entonces cuando Turquía me venga a atacar, yo digo, bueno, defensa de la nación, vamos todos los sirios porque nos atacan los vecinos, ¿entiende? Era una forma de recuperar la iniciativa política. Entonces empieza a surgir esta región que le pone el nombre de Rojava, que abarca a dos grandes centros, el otro no me acuerdo, pero uno de los más importantes es Kobane, que ahora después va a tener un protagonismo, porque Kobane es el único lugar donde el Estado Islámico fue expulsado, es decir, los tipos habían tomado posesión de esa ciudad y la lucha de los kurdos los echó de esa ciudad, y los tipos quisieron volver y nunca pudieron volver porque los kurdos no lo dejaron volver. Y en eso colaboraron los kurdos de Turquía y también de Irak. Por último, digamos, y esta es la etapa actual en la que estamos hoy, en Siria hoy hay una crisis política y militar. ¿Por qué?
En primer lugar porque, digamos, la estrategia esta de combatir al Estado Islámico que ha tenido Estados Unidos en la segunda etapa del conflicto, esta que estaba marcada, digamos, por el armamento de los bandos por parte de los países extranjeros, muchas veces amenazó con hacer una intervención militar en Siria, que nunca se concretó porque Rusia vetaba, digamos, la intervención militar. Rusia, por supuesto, ¿por qué? Porque Estados Unidos quería voltearlo al Assad y Rusia lo quería sostener, digamos. Pero Estados Unidos extorsionaba con que guarda que voy a invadir, guarda que voy a bombardear, etcétera, etcétera, para obligar a negociar y a la vez para ganar tiempo, porque no podían armar, digamos, una alternativa opositora para sustituirlo al Assad. Es decir, toda esa demora que hubo en el tiempo fue lo que fue profundizando la crisis. Entonces Estados Unidos usaba la carta de la intervención militar como forma de forzarlos a negociar, tanto al Assad como a los otros, digamos, a que se organicen. Es decir, cuando vos decís, mirá, voy a invadir acá, vamos a ir a la guerra, es decir, vos tenés que espantar a los demás para que se unan, digamos. Los que no se quieren unir en una situación extrema se unen. ¿Qué es lo que pasó a su vez cuando aparece el Estado Islámico? Cuando se aparece el Estado Islámico, todo lo que antes se mataban y se peleaban entre sí empiezan a decir, bueno, hagamos un frente único contra el Estado Islámico. En la primera etapa eso fue bastante flojo, es decir, Rusia seguía, digamos, defendiendo al Assad, es decir, y los otros tratando de voltearlo de manera encubierta, si bien la excusa era, bueno, vamos a combatir al Estado Islámico. De hecho, Turquía, de la boca para afuera, dice que va a combatir el Estado Islámico, pero todas las, digamos, acciones de Turquía iban en el sentido de tirar abajo al Assad, lo mismo que Arabia Saudita. Es decir, esos países siempre estuvieron jugando y hasta el día de hoy siguen financiando al Estado Islámico. La característica de este último periodo es que la intervención militar de Estados Unidos, que se produce finalmente, vuelvo un poquito atrás, es decir, cuando amenazaba, digamos, con la intervención militar, eso nunca ocurrió y hubo como una especie de consenso transitorio, el pacto Obama-Putin, le pusimos nosotros, cuando Rusia, hubo un ataque con gas tóxico y entonces Estados Unidos dijo, bueno, acá esto ya es límite, hay que intervenir en defensa de la población, lo cual sabemos que es un golazo porque los yanquis matan gente por todo el mundo, es decir, ellos mismos han tirado la bomba atómica, entonces no es la defensa de la población, pero fue la excusa perfecta, lo mismo que había ocurrido, digamos, en Irak en su momento. Finalmente no hubo intervención, lo que hubo que Siria se aceptó que haya veedores internacionales, que vayan a ver, es decir, en realidad todo el mundo sabe que fue una provocación, es decir, que las armas, que los gases tóxicos, esto lo tiraron los propios opositores para dar la excusa a que venga una intervención militar. La intervención militar extranjera directa se produce en el momento en que aparece el Estado Islámico, que es cuando, digamos, empiezan los bombardeos por parte de Estados Unidos y la fuerza de la OTAN, pero en principio de Estados Unidos, Francia hasta hace muy poco se rechazaba ir a bombardear, digamos, pero Estados Unidos, Siria, etcétera, empiezan a bombardear la zona donde supuestamente estaba el Estado Islámico de manera directa. Ese combate al Estado Islámico fue un fracaso total. El Estado Islámico no ha parado de crecer desde este periodo que yo le estoy diciendo. Se han expandido gran parte de Irak y se siguen expandiendo en Siria, salvo en los lugares, digamos, donde los kurdos lo han expulsado y no pueden avanzar. Hoy en día se calcula que el régimen político de Siria maneja menos de la mitad del territorio. Es decir, que ha sido un fracaso la intervención. Parte de ese fracaso tiene que ver con esta mentira, es decir, no están ahí combatiendo el Estado Islámico, sino que están ganando tiempo, es decir, muchas veces los ataques militares se aplican contra el propio Al-Assad, por lo menos por parte de Turquía, de Arabia Saudita, etc. Pero, digamos, esto lo que ha hecho es naufragar esta intervención militar y sobre todo la posibilidad de estabilizar la región. ¿Qué ha pasado en el último tiempo? Rusia ha decidido, digamos, intervenir directamente en ese proceso. ¿Por qué interviene Rusia? Bueno, primero porque se produce, digamos, este fracaso militar, digamos, de Estados Unidos y la OTAN. ¿Saben lo que es la OTAN? Es una alianza militar del Atlántico Norte, digamos, que data de la época de la Guerra Fría, pero básicamente en la OTAN están Estados Unidos y la Unión Europea y hacen acuerdos militares para operar en conjunto en distintas regiones. Bueno, Rusia y China están por fuera de la OTAN. Es decir, pero como son los países más importantes del mundo, también deciden las intervenciones militares. Rusia, digamos, decide intervenir por este fracaso militar. En segundo lugar, porque la crisis empieza a alcanzar características mucho más globales. Es
decir, la crisis de los refugiados que vimos hace poco, digamos que el caso por ahí más emblemático fue el niño turco ese que aparece en las costas del niño sirio, perdón, en las costas de Turquía. Es decir, pero también la crisis que ha habido en la propia Europa con la llegada de miles y miles de refugiados, que después podemos charlar un poquito lo que ha sido la crisis de los refugiados y el impacto que ha tenido en Europa. Es decir, y en tercer lugar porque Rusia se entera, digamos, de que Turquía va a empezar una intervención militar abierta en Siria para voltear a Al-Assad. Rusia está desesperada, digamos, porque Al-Assad es su único aliado en la región. Entonces, digamos, su único aliado, no aliado, digamos, porque también Irán se puede considerar un aliado de Rusia, pero sí el único país donde hace negocios en serio, digamos, y su posición, digamos, en la región. Entonces, Rusia se le adelanta a los turcos y va y hace una intervención ahí, y con el consenso de la Unión Europea, de Estados Unidos y del propio Israel, que en otras instancias, digamos, se vive matando con Putin, como diciendo, bueno, vení, salvame, pibe, porque acá me estoy hecho mierda, digamos. Entonces, como que dejan hacer esa intervención de Rusia, y la crisis, digamos, el epicentro de la crisis se traslada a Turquía. ¿Por qué? Porque Turquía fracasa, digamos, en su plan de quedarse con una parte de Siria y sobre todo de sofocar el levantamiento de los kurdos. Es decir, porque todo este proceso de rearme de la lucha de los kurdos que estoy hablando, la principal víctima es Turquía, que casi, digamos, hay 24 millones de kurdos en Turquía, digamos, y en gran parte de su territorio. Entonces, esto claramente le preocupa a Turquía. Tanto le preocupa que en las elecciones de junio, digamos, en Turquía, el presidente de Turquía perdió las elecciones y ganó un partido, digamos, donde actúa indirectamente los kurdos, porque los kurdos están proscriptos políticamente en Turquía, el partido de los kurdos, pero, digamos, llaman a votar o están metidos o son representativos de otro partido de centroizquierdista, así Filo-Siriza, digamos. Bueno, ese partido dio un batacazo electoral en junio que le impidió al presidente de Turquía reformar la constitución y armar un régimen presidencialista, porque hay un régimen parlamentario en Turquía. Entonces, digamos, la crisis se traslada a Turquía y en Turquía empieza a haber, digamos, también movilizaciones populares. Ya el año anterior había habido un levantamiento de la juventud, después el propio proceso, digamos, de levantamiento de los kurdos, y en esta misma época que les estoy contando empieza a haber huelgas obreras, es decir, y manifestaciones obreras contra el gobierno. Y el gobierno, acá unos amigos nuestros del partido de Turquía con el cual nosotros estamos aliados, le pusieron, empieza la sirianización de Turquía. ¿A qué le llama la sirianización de Turquía? A que el gobierno de Turquía empieza a hacer lo mismo que Al-Assad, es decir, empieza a fogonear a las organizaciones confesionales para reprimir a la población que se moviliza contra ellos. ¿Entiendes? Empieza, digamos, a favorecer, digamos, la lucha étnica y religiosa para... Es más, se producen varias represiones. El gobierno siempre dice que es el Estado Islámico el que reprime, pero por ejemplo lo que llamó la masacre de Ankara, es decir, una movilización obrera organizada por distintas centrales sindicales que digamos, le tiraban a quemar ropa en el medio de una plaza. Es decir, eso lo hizo el gobierno y le echa la culpa al Estado Islámico. Hubo también en manifestaciones kurdas atentados, es decir, que el gobierno, digamos, lo está haciendo eso, y la estrategia que venía implementando el gobierno turco era generar terror en la población, cosa de ponerse como la alternativa de la estabilidad. Y efectivamente, en las elecciones que hubo ahora el 1 de noviembre, vuelve a ganar el gobierno, es decir, que prosperó esta política, digamos, pero de todas maneras Turquía está en una situación bastante precaria, en el sentido que se ha prendido la mecha de la primavera árabe, digamos, de cierta manera, si bien, digamos, hay un proceso más bien cercano a más contrarrevolucionario que revolucionario en Turquía, digamos, está bastante convulsionado políticamente. La importancia que está teniendo lo de Turquía está, digamos, que Turquía hace poco, no se sabe si como una provocación o qué, tiró abajo un avión ruso, digamos, y sacó un quilombo internacional importante, digamos, y el peligro que ven las distintas potencias que intervienen en la región es que esto, digamos, por las fuerzas que están involucradas, pueda transformarse en una guerra regional. Es decir, el planteo de, mira, acá están los sunitas y los chiitas, pero también están Rusia y Estados Unidos, están Irán y Israel. Esto se puede, digamos, si vos atacás a mi amigo, yo también, digamos, así se armar las dos guerras mundiales, digamos, es vos tocás a los míos y yo intervengo. Es decir, que es un poco lo que está pasando, pero todo el mundo se cuida de avanzar mucho porque sabe que la situación es muy precaria y que no hay condiciones ni políticas ni sociales para avanzar en una conflagración importante.
importancia. ¿En qué sentido, digamos, lo que pasa en Siria para nosotros refleja, digamos, y a la vez condiciona el proceso de la crisis mundial? En primer lugar, está claro que en Siria, digamos, hay una disputa económica. Si todo esto que le estoy diciendo, la pelea entre los chiitas y los sunitas, entre Irán y Kosovo, Turquía, etcétera, lo que hay detrás son intereses económicos, digamos, como la mayoría de los enfrentamientos modernos. Siria tiene unas reservas de gas comprobadas que son, digamos, realmente muy importantes y, bueno, de petróleo también, y el gas en Turquía, por ejemplo, es solamente para el consumo interno hasta ahora, es decir, no lo explotan, digamos, se podría usar para la exportación y no se hace, y además está gestionado por empresas estatales. Pero Siria sobre todo es importante como lugar de tránsito. En Siria está, justamente por la relación que tiene con Rusia, estaba el proyecto de crear un gasoducto que vaya de la zona del Medio Oriente a Europa, digamos, controlado por los rusos, es llevado adelante, hecho por empresas rusas, y esto a Estados Unidos y a la Unión Europea le preocupa mucho, porque quiere decir que el abastecimiento energético de Europa va a depender de Rusia, es decir, que Rusia el día que quiera cagar a Francia, Alemania, etcétera, cierra la canilla y los caga. Entonces eso a los tipos no les gusta. Bueno, entonces Siria, digamos, es un país que ocupa un lugar estratégico por esta cuestión. El propio enfrentamiento de Turquía con Siria, digamos, no tiene que ver solamente con uno es sunita y el otro es chiita, sino que también tiene que ver con esto, porque el canal alternativo para llevar la energía a Europa es Turquía, que todos los países de la región tiene mucho que ver con esta cuestión de la energía, la distribución de la energía y quién se va a apropiar de los recursos de gas y petróleo que tiene Turquía. En segundo lugar, digamos, y para entender lo que pasa en Siria tenemos que mirar un poco más atrás y ver cuál es el origen de la crisis en Medio Oriente. El Medio Oriente es un polvorín, ha sido un polvorín durante todo el siglo XX y lo sigue siendo en el día de hoy. Esto tiene que ver básicamente con el proceso que se abre después de la Primera Guerra Mundial. Ustedes saben que la Primera Guerra Mundial pierden las llamadas potencias del eje, que eran los imperios, los viejos imperios, digamos, de la época feudal que todavía sobrevivían en el mundo a principios del siglo XX, y uno de los que cae es el Imperio Otomano, es decir, toda la zona del Medio Oriente formaba parte de lo que se llamaba el Imperio Otomano, que como pierden la guerra, digamos, los que ganan la guerra reorganizan esa región. Entonces toda esa región donde está ahora Medio Oriente quedó como un protectorado de Gran Bretaña, Francia, es decir, distintos países, y hicieron divisiones territoriales que eran totalmente arbitrarias, es decir, no se basaban en las naciones que vivían ahí, es decir, o las costumbres de la gente, sino que básicamente el objetivo era hacer divisiones territoriales que impidan la organización de todas esas poblaciones, digamos, para resistir a la opresión. En la primera posguerra es cuando empieza a surgir los antecedentes de lo que después iba a ser el Estado de Israel, que es directamente un invento que hace el imperialismo en la región para mantener, justamente impedir la organización de estos países donde hay una mayoría de árabes. Y en la Segunda Guerra Mundial esto vuelve a cambiar el panorama de la región, porque después de la Segunda Guerra Mundial surge la Guerra Fría, es decir, un enfrentamiento que nunca llegó a ser armado entre las dos potencias, pero sí hubo enfrentamientos militares periféricos, donde, digamos, hay dos bandos a nivel mundial, uno encabezado por Estados Unidos y otro por Rusia, donde prácticamente todos los países del mundo se alinean con unos u otros y hay alianzas militares, económicas, etcétera, etcétera. En la Guerra Fría, digamos, Siria, Irak y Egipto fueron países que estaban aliados con la Unión Soviética, y el resto del Medio Oriente o eran independientes, digamos, o estaban aliados con el bando de los aliados, digamos, y básicamente de Estados Unidos. Esto, digamos, explica por qué Rusia tiene la presencia que tiene en Siria o los intereses que tiene en Siria, digamos. Pero básicamente durante estos dos periodos, sobre todo sobre la época de la Guerra Fría, hubo una estabilidad en la región forzada por las circunstancias, es decir, cuando se están matando los dos más grandes, los de abajo no se pelean, ¿se entiende? Al desaparecer la Guerra Fría, esos conflictos que no es que habían desaparecido, sino que estaban soterrados, vuelven a eclosionar. Y hubo dos cuestiones en particular que desestabilizaron el Medio Oriente. La primera fue la revolución islamista que hubo en Irán en el año 79, que fue el origen de la segunda crisis del petróleo. Es decir, en Irán, que había una dictadura militar laica, digamos, secular, hay una revolución islámica que crea un estado chiita en Irán.
Y eso cambia el equilibrio de la fuerza en el Medio Oriente y reaviva un poco estos conflictos. Y el segundo tiene que ver con la guerra de Irak, porque Irak durante años fue gobernado por un tipo que se llamaba Saddam Hussein, que era un dictador que era sunita. Después de la guerra de Irak, en Irak sube un gobierno chiita. Entonces eso como que cambia, digamos, el equilibrio de fuerza que había en la región, digamos, y es lo que empieza a generar convulsiones en el Medio Oriente. Y en tercer lugar, el gran desestabilizador del Medio Oriente en el último periodo ha sido la propia primavera árabe. Es decir, porque la primavera árabe lo que ha hecho es generar en todos esos gobiernos, digamos, nacionalistas árabes que hubo durante todo el periodo de la Guerra Fría y que, si se quiere, sobrevivieron después de la Guerra Fría, que aplicando, digamos, medidas, digamos, de represión, etcétera, mantenían más o menos organizados los países, digamos, y un consenso tácito. Por ejemplo, nosotros decimos que Palestina, en realidad, Israel ha hecho lo que ha hecho en Palestina porque ha contado con la complicidad, digamos, de los estados árabes por acción o omisión. Pero eso mantenía una estabilidad, digamos, y la primavera árabe la ha desestabilizado. En tercer lugar, digamos, los conflictos étnico-religiosos. En Turquía los chiitas son el 15% de la población, digamos, pero el gobierno es chiita, es decir, es un país con mayoría sunita y un gobierno chiita, digamos. Esto, gracias a que es un gobierno, digamos, semidictatorial, eso nunca generó problemas, digamos. Pero, porque la burguesía siria, sea chiita, cristiana, no se le importa tres cuernos, mientras pueda hacer negocio, hace negocio con... Pero al entender por qué el proceso de la guerra civil y por qué unos intervienen en apoyo de los rebeldes y otros en apoyo de Assad, es importante entender este conflicto entre los chiitas y los sunitas. La verdad es que en el mundo, digamos, los chiitas son una absoluta minoría. Casi el 90% de los musulmanes del mundo son sunitas y los chiitas son una minoría. Y esto explica también el desequilibrio de fuerzas que hay y por qué los tipos se ponen tan locos, digamos, por un solo gobierno, digamos, que cambie de confesión o de sección, en realidad, de una confesión, son todos musulmanes. El conflicto étnico más importante de la región, además del de Palestina, que es el más importante del mundo, si se quiere, es el de los kurdos. En términos territoriales ocupan un lugar que, por ejemplo, podría ser más grande que Irak. Pero en realidad los kurdos están repartidos en 4 países, digamos. Y la aspiración de los kurdos es a formar una nación, por lo menos autónoma. Es decir, que, aunque sigan formando parte de otros países, puedan autogestionar, digamos, sus problemas comunes, etcétera, etcétera. Todos los países, estos 4 países donde están los kurdos, que son Irak, Irán, Turquía y Siria, oprimen a las minorías kurdas. Ese Estado kurdo independiente, que en realidad es una provincia kurda, digamos, dentro de Irak, surge porque la sostiene Estados Unidos. Entonces, el hecho de que surja una provincia autónoma kurda, digamos, y que aparte se pueda autodefender, como está ocurriendo hoy en Siria, digamos, es un cambio clave en lo que es el proceso de Medio Oriente y que a la vez, digamos, abre perspectiva a futuro para la organización efectiva, digamos, de los kurdos y en la lucha por su autonomía. Estos conflictos étnicos y religiosos, digamos, que en parte se mezclan, digamos, con el enfrentamiento geopolítico más general que hay en Siria, digamos, y que lo alimentan, es decir, porque, digamos, si bien dicen no, porque este es sunita, chiita, en realidad sabemos que trae intereses económicos, intereses políticos, es decir, no es solamente un interés. Pero sí es importante entenderlo, ¿por qué? Porque el imperialismo, que es lo único que cree en el dinero, se vale de estos enfrentamientos para, digamos, debilitar a los gobiernos que no les son afines o para mantener a raya a gobiernos títeres, ¿se entiende? Es lo que les contaba, en Irak le armaron esa provincia a los kurdos para joderlo, crearon el Estado de Israel en Medio Oriente para joder a los países árabes, en todos los lugares, digamos, donde han volteado gobiernos que no les gustaban, es decir, alientan Al Qaeda, por ejemplo, que después le tiró en las Torres Gemelas, la inventaron los yanquis en Afganistán para joder al gobierno de Afganistán que era afín a Rusia. Es decir, al Estado Islámico lo tiró del imperialismo y lo financió el sionismo y lo financia Arabia Saudita, es decir, para mantener a raya a Irak después de la caída de Saddam Hussein. Entonces, son todas cosas que digamos, estos conflictos étnicos y religiosos, es decir, son genuinos, pero a la vez son fogoneados por el imperialismo para aprovecharlo para debilitar, es decir, que se maten entre ellos y entonces, digamos, eso es la base de mi dominio. Y
Entonces, por eso es importante ver, aparte, los cambios que ha tenido en posición Estados Unidos respecto a esto, digamos, de que, bueno, si lo tiro al asado no, ahora que está el Estado Islámico, ¿qué hago? Es decir, en realidad a los tipos les importa 3 cuartos. Es decir, cuando hablan de la democracia política, o cuando hablan de la libertad religiosa, dicen, no, porque estos son fascistas, es mentira, es todo mentira. Es decir, lo explotan en favor de esto, o se mandan la parte de democrático, etcétera, cuando les conviene, digamos. Pero sí, es importante entender estos procesos porque es algo, digamos, sobre lo que se apoya la intervención del imperialismo. Por último, digamos, la primavera árabe nosotros no la podemos dejar de interpretar más que como, por un lado, es un resultado de la crisis capitalista. Es decir, la primavera árabe, que es la movilización de las masas contra regímenes políticos que no satisfacen sus necesidades sociales y que encima los oprimen políticamente. Es decir, la primavera árabe arranca como parte, digamos, de la crisis mundial, como la parte, digamos, de la crisis política de la crisis mundial. ¿Con qué tiene que ver estas dictaduras, tipo la de Mubarak en Egipto, el propio Al-Assad? Es decir, han durado 30, 40 años y nunca tuvieron estas crisis. ¿Por qué las tienen ahora? Porque la crisis económica, digamos, genera una insatisfacción popular donde el problema de la opresión política, digamos, pasa a ser, digamos, importante porque la gente no se puede manifestar, ¿se entiende? Pero la primavera árabe es un resultado de la crisis económica, es decir, cómo la crisis económica se descarga sobre las masas. Y la primavera árabe a la vez es un revulsivo de la crisis, es decir, retroalimenta a la crisis mundial. ¿Por qué? Porque la primavera árabe no solamente desestabilizó el Medio Oriente, sino que ahora, digamos, la desestabilización del Medio Oriente repercute también en la metrópoli. Pregúntale a Obama todo el quilombo que tiene en Estados Unidos para gobernar en Estados Unidos, porque el tipo, a ver, hasta durante 15 años se pasaron diciendo que Irán era el mal hecho país, etcétera, y ahora están junto con los iraníes, sacándose fotos y dándose besos, supuestamente juntos para combatir el Estado Islámico. Obama diciendo que Putin es un chorro, etcétera, de la KGB, no sé qué cosa, y ahora otra vez junto con... Es decir, los tipos van cambiando las alianzas circunstanciales, que son alianzas sumamente precarias. Es decir, bueno, todo esto paga costos políticos en sus países. Es decir, de hecho, la burguesía norteamericana, por ejemplo, no está de acuerdo, no está unificada respecto a qué es lo que hay que hacer en el Medio Oriente, en Europa ni mucho menos. Y Europa, a la vez, digamos, la gran repercusión de la primavera árabe en Europa es la crisis humanitaria que ha generado los refugiados. Es decir, de Siria solo se calcula que han salido 4 millones de personas desde que arrancó la guerra civil en el año 2011. Sí, pero Europa recibe todo lo que es la gente que nosotros ahí hicimos una autocrítica en su momento en el periódico, no es una crisis migratoria, porque una migración se le llama cuando la gente se da de un lugar a otro para estar mejor económicamente. Acá la gente se va porque se caga de hambre producto de la guerra, porque la matan, por persecución política, racial, etc. Todo el norte de África y la zona del Medio Oriente hay miles y miles de tipos que se tratan de escapar de esos países por los procesos que viven, que los alimenta la propia política del imperialismo. ¿Sí? Porque ¿quién está bombardeando Siria? Está bombardeando Estados Unidos, la Unión Europea. Siria, digamos. Claro, es como un boomerang que se le vuelve en contra. Los tipos tienen una política de desestabilizar el Medio Oriente porque no saben qué hacer o porque, digamos, para debilitar al proceso de la primavera árabe. Es decir, la desestabilización del Medio Oriente tiene que ver con romper la perspectiva de la primavera árabe por parte del imperialismo. La Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, todos intervienen ahí para cortar el proceso de la rebelión de la masa. Por eso el tipo que arrancó peleando contra el Assad ahora dice, no, vamos a sostenerlo ahí, no importa ser un dictador, lo que importa es que, digamos, que no triunfe una revolución social, ¿se entiende? Pero, digamos, la primavera árabe se vuelve contra el propio imperialismo y en el caso de Europa está clarísimo, le caen miles y miles de migrantes y los tipos tienen que cagarse en todos los pactos que tiene la Unión Europea, donde la libre circulación de personas, etc. Y esto genera una crisis en el sentido que incluso los refugiados se han empezado a organizar. Es decir, en Budapest hace unos meses, los tipos, como no le ponían el micro que necesitaban para viajar hasta la frontera con Austria, dijeron, bueno, nos vamos a pata, 250 kilómetros, los tipos arrancaron una caravana. Es decir, otra cosa impresionante que yo me enteré ahora preparando esta charla es que la vía tradicional, digamos, de fuga de estas regiones era cruzar el mar Mediterráneo, que empezó a abandonarse esa porque por lo que fue ese buque que se hundió en Lampedusa, es decir, pero es complicado cruzar el Mediterráneo, a veces lo pasan en una balsa, qué sé yo. La otra vía es por los Balcanes, es decir, por vía terrestre, salir por
Turquía, digamos, y avanzar por los Balcanes. Y hay otra, parece que es viajar a Rusia y cruzar por el Ártico en bicicleta, 30 kilómetros que hace en bici, y vos con eso llegás a Noruega, digamos, y por eso entrar, digamos, a Europa por el norte. Es decir, los tipos están realmente desesperados, pero, digamos, esto ha repercutido en la propia Europa. Por último, digamos, para nosotros lo de la crisis mundial es muy importante, digamos, porque vemos que lo que pasa en Siria no solamente tiene que ver con el proceso interno de la propia Siria, que ya se ha ido de mambo, digamos, porque podemos decir que era un proceso sirio solamente en la primera etapa de la que yo le dije, es decir, en el momento que había un levantamiento popular contra el gobierno. Después, cuando empezaron a intervenir todo lo de afuera, dejó de ser un proceso de Siria. Los enfrentamientos, todo que le digo, bueno, Turquía ahora interviene porque Rusia intervino antes, todo eso es decir, ya se escapa la situación de Siria. Y todos los tipos, digamos, esto retroalimenta la crisis y por lo tanto no podemos analizar el proceso de Siria sin tener en cuenta la crisis mundial. Finalmente, ¿cuáles son las perspectivas de este proceso? Hoy en día podemos decir, digamos, que hay una situación abiertamente contrarrevolucionaria en el Medio Oriente. Es decir, acá hay que decirlo sin pelo en la lengua, más allá de que la primavera árabe nosotros no consideramos que es un proceso agotado por todas estas contradicciones, digamos, que tiene el proceso. Claramente el ascenso de una fuerza como el Estado Islámico representa una regresión importante, es decir, el resurgimiento de fuerzas fascistas en una región donde, si se quiere, el ascenso del Estado Islámico lo que retrata es el fracaso que ha tenido el imperialismo durante todo el siglo XX para mantener la estabilidad política de esa región. Y la otra estrategia que ha fracasado es el del nacionalismo burgués. Todos los gobiernos que hubo en el Medio Oriente, los nacionalismos árabes que se llamaron, que fueron estas largas dictaduras, de tipos que muchas veces tuvieron medidas nacionalistas en serio, por ejemplo, el proceso en Egipto con Nasser, es decir, hubo varios líderes, Gaddafi mismo, es decir, fueron líderes antiimperialistas, nacionalistas, digamos, como acá diríamos Perón, Chávez, no sé qué, es decir, que tuvieron una época de auge incluso. Es decir, pero han fracasado en estabilizar la región por su propia, digamos, característica de clase. ¿Por qué? Porque tanto el imperialismo como el nacionalismo, digamos, tienen detrás de sí una ambición de control territorial subordinada a intereses económicos que claramente con la realidad que hay hoy en el Medio Oriente, con esta división que se hizo después de la Primera Guerra Mundial, es sumamente inestable. Es decir, y si se quiere, donde más se ha visto el fracaso del nacionalismo árabe en la situación de Palestina. Es decir, el Estado de Israel no ha parado de crecer y el nacionalismo árabe ha sido incapaz, es decir, no se ha puesto de acuerdo, ha sido cómplice de eso, o ha sido incapaz, digamos, de parar el proceso de expansión de Israel, que claramente es un Estado cliente del imperialismo yanqui en Medio Oriente. No hay otra definición para nosotros, pues lo podemos discutir para lo que no estén interiorizados en nuestras posiciones sobre el Estado de Israel. En Siria, digamos, hoy en sí hay un impasse en este enfrentamiento armado. Primero por todos estos intereses que se cruzan. Y sobre todo para nosotros porque no hay una dirección política de las masas. Es decir, las masas están divididas entre los sunitas, los chiitas, los kurdos, etcétera, pero no hay una lucha social en el sentido los explotados contra los explotadores, ¿entiendes? Está todo, el conflicto está totalmente cruzado por estas cuestiones étnicas, religiosas, por las intervenciones de los países del imperialismo, etcétera, los países de la región como Turquía, Arabia Saudita, etcétera. Que no haya una dirección revolucionaria, por ejemplo, para que se dé una idea, el Partido Comunista de Siria apoya a al-Assad, que es no solamente un burgués y dueño de la mitad del país, sino que el tipo es un dictador. Sí, probablemente el apoyo del PC tenga que ver con que Moscú, es decir, Rusia, el PC de Moscú, tiene una alianza con Siria, entonces los tipos lo mandan a apoyar a su gobierno allá en las regiones. Pero esto para que se dé una idea de lo que hace la izquierda en la propia Siria. Entonces, el hecho de que no haya una dirección política independiente hace justamente que las masas estén divididas en los distintos bandos, digamos, y esto genera un impasse, porque en términos del proceso capitalista, hasta que no mueran uno y ganen otro, digamos, en la medida que nos peleemos por negocio, por intereses geopolíticos, etcétera, no importa, digamos, la matanza puede ser gigante, digamos, pero alguien va a tener que ganar. Lo único que puede garantizar la paz, digamos, es un gobierno que defienda otros intereses sociales, ¿entiendes? Es decir, que no esté interesado, digamos, en estos enfrentamientos, digamos, que se están dando, digamos, por las cuestiones que se enfrentan actualmente. La otra cuestión por la cual la situación de Siria está en impasse es que Siria no tiene, es decir, las masas en Siria no tienen ningún aliado, digamos,
que defiende un proceso revolucionario. Es decir, todos los países que yo le estoy contando, digamos, los países vecinos, todos los países que intervienen en Siria, ninguno quiere que haya un desarrollo revolucionario en Siria. ¿Se entiende? Entonces, la única forma de darle una solución de fondo es que haya un proceso revolucionario, pero a la vez nadie apoya ese proceso revolucionario. La masa no tiene una dirección revolucionaria y nadie, digamos, porque si dijésemos, bueno, qué sé yo, está la Unión Soviética que favorece una revolución social en Rusia, no, pero Putin lo que quiere que hace con los negocios de Siria, y si lo tiene que sostener al Assad, un dictador, lo va a hacer. Y los yanquis lo que se entienden, entonces, Siria, ¿esto qué quiere decir? Que un proceso revolucionario en Siria se tiene que desarrollar en los resquicios que le quedan de un proceso donde todos apuntan a la contrarrevolución. Con al-Assad o sin al-Assad, pero nadie apunta a un alzamiento de la masa ni a un gobierno popular, ¿se entiende? ¿Qué más a nivel general? Hay claramente un impacto, digamos, de la intervención del imperialismo. Todo esto que le estoy contando, es decir, el fracaso militar. Los yanquis básicamente no se animan a hacer una intervención terrestre en Siria porque ya han fracasado en otros lugares, es decir, tienen terror a quedarse empantanados militarmente. Cuando todo el mundo dice la única forma de derrotar al Estado Islámico es intervenir por tierra, que es lo que va a hacer justamente, que es lo que está haciendo ahora Rusia, digamos. Pero Rusia misma tampoco tiene condiciones para llevar adelante una guerra prolongada. Primero porque Rusia está quebrada económicamente, y porque para ir a un proceso prolongado así necesita recursos y apoyo de su propia población, que es lo mismo que le pasa a los yanquis. Los yanquis, si cuando en Estados Unidos le están apuntando el bolsillo a la gente, etcétera, dice, ¿para qué vamos a gastar miles de pesos para ir a bombardear otro país, digamos, cuando acá nos estamos cagando de hambre? Un país para ir a la guerra, es decir, los países imperialistas para ir a la guerra primero necesitan subordinar a su población interna, y ningún país imperialista está hoy subordinando a su población interna, y si no, pregúntenle a los europeos donde, mientras Angela Merkel, Hollande, todos los líderes, digamos, de la Unión Europea se quejaban de los refugiados, la población de los países europeos armaba comité de bienvenida a los refugiados, es decir, su gobierno los rechazan y la población los recibe. Entonces, todos esos países están, digamos, en crisis política y económica aguda que impiden, digamos, hacer un manejo, digamos, o de darle una salida a la situación de Medio Oriente. Es decir, habría que hacer una intervención militar a fondo y no la pueden hacer, habría que buscar una salida política ordenada, tampoco la pueden lograr. Es decir, y no solamente eso, la crisis se le está repercutiendo en sus propios países por distintas vías. Básicamente, esto tiene que ver con que la salida que el imperialismo propone a la crisis capitalista es que la paguen los pueblos, y esto choca contra las aspiraciones de la masa, no solamente en el Medio Oriente, digamos, las aspiraciones sociales de los trabajadores del Medio Oriente, sino también contra las aspiraciones nacionales, el hecho de que le tengan que negar los derechos a la autonomía a los kurdos, y también niega la posibilidad de la propia paz. Es decir, por esto que digo, la lucha imperialista es una lucha a todo o nada, es decir, no es que nadie cede por nada, digamos. Solamente se cede, digamos, considero que el mal menor es ceder, digamos, pero el enfrentamiento imperialista sabemos que lleva necesariamente a los enfrentamientos armados. Hay que analizar qué pasa con estas repercusiones, con las repercusiones que tiene la guerra en Siria en los países imperialistas, es decir, esto que está pasando con los refugiados en Europa, lo que pasa con la crisis política en el Parlamento norteamericano cada vez que van a discutir qué vamos a hacer en Siria. Y también lo que pasa en los países de la región, esto que cuento de Turquía, es decir, Turquía por intervenir en Siria se está armando un quilombo propio en Turquía que antes estaba tranquila, digamos, está teniendo levantamientos populares, los kurdos se le revela, etc. Entonces, lo de Siria, digamos, se propaga y tiene manifestaciones también en el Medio Oriente que hay que ver cómo evoluciona. Es decir, que lo que pasa en Siria está totalmente condicionado a cómo evoluciona la situación en el Medio Oriente y a nivel internacional. Por ejemplo, un triunfo un avance de la causa kurda o también un avance de la causa palestina, producto del debilitamiento de los países, digamos, que sofocan a Palestina, principalmente Israel, claramente cambiaría el panorama en el Medio Oriente y le podría dar otra salida distinta a la que está teniendo hoy en la guerra en Siria, que es básicamente una masacre de la población por distintos bandos que pelean por intereses que nada tienen que ver con es decir, o un alzamiento popular en los países importantes de la región. Es decir, yo ahí no lo dije, pero después del fin de la Guerra Fría hay 4 países que han sido como los gendarmes de la estabilidad en Medio Oriente, que son Irán, Egipto, Turquía y Arabia Saudita, que son los países más grandes en términos poblacionales, los que más guita tienen, etc. Bueno, si hay alzamiento popular en esos países, claramente, es decir, eso genera, digamos, es como que acá hay un levantamiento popular en Brasil, ya sabemos que Paraguay, Uruguay, es decir, todos esos países,
digamos, va a tener repercusiones ahí, digamos, porque es el tipo, digamos, los que manejan la política continental, si se quiere. Y para nosotros también el factor más dinámico es que, digamos, la guerra en sí engendran revoluciones. No es un proceso automático, pero la situación de catástrofe humanitaria y de, ¿cómo se llama?, que generan la guerra, muchas veces favorecen, digamos, el surgimiento de procesos revolucionarios porque se vuelven insostenibles para las masas. Y de hecho, la mayor parte de las revoluciones triunfantes de la historia han tenido origen en guerra, de manera más o menos inmediata. Porque en el caso de la Revolución Rusa estaban peleando la Primera Guerra Mundial, pero si va a mirar la Revolución Francesa es porque Francia apoyó a Estados Unidos en la independencia de Norteamérica. Es decir, todos los procesos, digamos, de las guerras, digamos, terminan teniendo alguna repercusión sobre los procesos políticos, y la guerra en general tienden a tener como contrapartida grandes convulsiones sociales y entre ellas revoluciones. Así que para nosotros es un proceso que no está cerrado y que incluso puede recuperar características revolucionarias, que claramente en este periodo, digamos, hay un proceso contrarrevolucionario en el Medio Oriente. La primavera árabe está siendo en gran medida abortada. Para nosotros no es un periodo que está cerrado, digamos, pero en esta fase no es que está en ascenso la primavera árabe. Sí, de hecho, los países donde habían tenido características más agudas, Egipto gobierna una dictadura acá sangrienta, que es peor que la que había en Mubarak. En Libia hay una guerra tribal después de la caída de Gaddafi, los tipos se están matando entre ellos, digamos, no pasa nada, digamos, que se voltearon a gobiernos dictatoriales, pero lo que vino después fue bastante peor. ¿Qué planteo tenemos nosotros? Bueno, nosotros consideramos que la única perspectiva de paz, digamos, en el Medio Oriente tiene que ver justamente con una unidad socialista de esos países. ¿En qué sentido? Los nacionalismos árabes y el imperialismo ya han mostrado su fracaso para darle estabilidad a la región, y para eso, digamos, es necesario, digamos, empezar a coordinar las acciones de las fuerzas políticas de ahí, muchas de las cuales ya existen, digamos, pero otra cuestión que para nosotros es clave, que muchas fuerzas políticas que se reivindican revolucionarias en el Medio Oriente no tienen una caracterización adecuada de los problemas étnicos y como se llama, y nacionales que hay en presencia. Por ejemplo, dicen, no, bueno, porque los yanquis apoyan a los kurdos de Irak, entonces hay que apoyar a los yanquis en todo lo que hagan. No, ¿se entiende? Es decir, tenemos que ver quiénes son los que oprimen a los kurdos. Nosotros en Siria decimos, no apoyamos, digamos, a ninguno de los bandos que se están peleando. Nosotros apoyamos a la masa de Siria, estamos en contra de la intervención de los yanquis, estamos en contra del gobierno de Al-Assad y estamos en contra de los turcos, los rusos, etc. ¿A quiénes apoyamos en Siria? A la masa de Siria, que se levantaron originalmente contra Al-Assad, y hoy en día en particular apoyamos a la lucha que están dando los kurdos, que son los únicos que están luchando en serio y para ganarle al Estado Islámico. Son los únicos que están teniendo triunfo militar del Estado Islámico porque están tan motivados para defender lo que consideran que es justo como el propio Estado Islámico. A los ejércitos formales los mandan a reprimir un tipo y ¿qué le importa? ¿Se entiende? Es decir, no tienen ni motivaciones políticas ni sociales. En cambio los kurdos están luchando por su aspiración, etc. Entonces los tipos han hecho cosas realmente heroicas. Es decir, el Estado Islámico aparte no solamente son unos fachos malos, es decir, los tipos son multimillonarios. Están financiados por muchos sectores, roban bancos, cobran impuestos, digamos, del lugar donde están, y se han tomado 3 o 4 regiones petroleras donde los tipos, digamos, hacen grandes negocios, son multimillonarios el Estado Islámico, por eso pueden financiar, digamos, todo el despliegue que tienen. Y bueno, y por supuesto con respecto al Estado Islámico, nosotros consideramos que la única forma de detener al Estado Islámico es armando un frente único entre los trabajadores, y entre el planteo que teníamos nosotros respecto al ascenso del fascismo en Alemania, por ejemplo. Es decir, que los distintos sectores, más allá de su confesión religiosa o su pertenencia étnica, se tienen que unir contra una fuerza fascista que justamente persigue la eliminación de todo. Es decir, acá hay que, digamos, la unidad de la clase, digamos, más allá de su diferencia étnica y religiosa, en contra de un enemigo que tiene en común, digamos, que es el Estado Islámico, porque el Estado Islámico, más allá de que son unos loquitos que quieren implantar como se llama, un Estado confesional en toda la región del Medio Oriente, son funcionales a la política, a la desorganización que promueve el imperialismo en la región. Y por eso lo han dejado crecer hasta donde lo han dejado crecer.